confuso asunto que vienen glosando los medios de comunicación de toda España en los últimos días, especialmente en la Comunidad Valenciana, y que afecta a un conocido político valenciano. Empezamos por el principio de este tema. Hoy se decide precisamente el futuro de los presuntos implicados en una presunta trama denunciada por una comisión del Consejo de Europa. Esta comisión señala como sospechosos de corrupción o sospechosas de corrupción las actuaciones de 12 de sus miembros, y entre esos 12 está Pedro Agramunt, senador también del Partido Popular. Le reprochan, eso sí, sin dar ni una sola prueba, cobros en metálico, noches de hotel e incluso pagos con prostitutas o algo parecido. La cosa viene de lejos. Realmente el veterano político ya dimitió como presidente de la Asamblea Parlamentaria por un polémico viaje a Siria y ahora se ve envuelto en este lío. El PP le apoya oficialmente, como ahora verán en una nota de prensa que ha emitido, un comunicado que ha emitido el partido, y él insiste que solo son informaciones maliciosas, una calumnia, y que todo obedece a tensiones internas por luchas e intereses entre determinados países de este organismo. Tenemos en el plató hoy, en el plató del Faro, a Pedro Agramunt, a quien agradecemos su presencia, también sobre todo por dar la cara en circunstancias que a veces no son fáciles, y eso a usted es para vanagloriarse, porque no es habitual tampoco. Señor Agramunt, buenas noches. Buenas noches. Bueno, primero que nada, el informe habla de corrupción, pagos en metálico, prostitutas. Eso sí, como he dicho, no aporta ni una sola prueba. Son palabras gruesas. ¿Qué ha pasado? Muy gruesas. Es muy difícil de explicar. Esto me llevaría seguramente, no sé... a un tiempo que no tenemos. Yo sí que lo voy a pedir que sea breve. Bueno, lo primero que quiero decir, porque creo que es importante en este momento, es que lamento mucho el grave error que cometí ayer en la emisora, en la SER, al hacer bromas con una cuestión que, bueno, pues que ha ofendido a muchas personas, a muchas mujeres, a muchas compañeras, incluso en mi partido. Yo quiero pedir disculpas públicamente. Pues le iba a preguntar por eso, y si se arrepentía de esas declaraciones, sí, que imagino que muy afortunado nuestro. Hasta el momento de lo único, porque realmente, bueno, eran las 8:30 de la mañana, en directo en la SER, bueno, todo lo demás que expliqué estuvo muy claro, incluso en la propia nota de la SER se puede leer y es todo perfectamente entendible, pero ahí, en fin, quise hacer una broma y no, en lugar de una broma, pues lo que hice fue cometer un error. Quizás no era el momento ni el lugar. No era el momento ni el lugar, efectivamente. Bueno, pero lo único que disculpa es que se puede comprender la tensión que estoy viviendo. Entonces, pero es igual, en todo caso, fue un error, lo reconozco y pido disculpas a quien se haya podido ofender. Y a partir de ahí, bueno, yo tengo que decir una cuestión que es muy importante. Todo este asunto empieza hace como 10 o 12 años, y yo quiero decir también con mucha claridad que yo siempre he defendido, he intentado defender desde mi punto de vista lo que entiendo que eran o son los intereses de España. Lo digo porque esto empieza pues cuando hay un informe, en castellano, un informe sobre presos políticos en ciertos países, concretamente en uno, con Azerbaiyán, que es el que me acusan, no sé qué delito es, el que tenga simpatías o antipatías por un país, pero parece ser que eso ahora, si yo tengo simpatías por Rusia, pues eso es prácticamente delito, ¿no? O por otro, no lo puedo entender. Bueno, mejor dicho, lo entiendo demasiado bien, pero es difícil de explicar. En todo caso, nosotros, los españoles en general, y de todos los partidos en aquel momento, pues entendimos que era muy peligroso ese tema de los presos políticos, porque se podía en un momento dado asimilar por ciertas organizaciones a situaciones que estaban viviéndose en España en aquel momento, hace 10 o 12 años, no ahora. Ahora probablemente se entendería mejor con el tema de Cataluña, pero entonces estábamos hablando de los presos de ETA, básicamente. Y bueno, pues todo esto produjo una posición contraria a este tipo de informes que con muchas ocasiones eran muy poco basados, muy alegres. Es decir, se recogía la información de las organizaciones no gubernamentales que ejercen un gran poder en el seno del Consejo de Europa, enorme, y ellos deciden quiénes son los buenos, quiénes son los malos, quiénes son presos políticos, quiénes no, etcétera, etcétera. Nosotros nos opusimos, yo personalmente, desde siempre a eso, y lo que está claro es que, bueno, pues he sido muy crítico con algunas organizaciones, con algunos movimientos, con algunos planteamientos, y eso pues me ha traído, por supuesto, muchas consecuencias. Lo que pasa es que yo creo que esta vez se le ha ido incluso a ellos de las manos. Yo creo que no son conscientes de lo que han realizado. Esto es el mayor ataque a los derechos civiles de una persona, a los derechos humanos, precisamente la sede
de lo que pretende ser la casa de la democracia, de los derechos humanos y del Estado de Derecho en España. Se ha producido un informe de 200 páginas donde nada de lo que ahí pone está aprobado o presenta alguna evidencia, nada. Y les animo a abrir el informe por la página que quieran, está en inglés o en francés, pero bueno, se puede entender por cualquier página de ella, si verán enseguida, cualquier acusación termina con no hay pruebas, no hay evidencias. El informe lo que viene a decir es que ustedes se cobran los favores a Azerbaiyán o a este país, la defensa de su reputación en el Consejo de Europa a cambio de pagos en metálico, etcétera, etcétera, sí, ¿correcto? Correcto, pero digo que es falso, digo para que no vaya a quedar en el tintero, quede claro, es falso, no es cierto, y bueno, pues la verdad es que un comité ad hoc de 3 personas prácticamente designadas por la Secretaría General de la Asamblea, que no son jueces, que son 3 expertos. Uno de ellos fue fue juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en nombre del Reino Unido, de Inglaterra, pero que no es juez de profesión tampoco. Bueno, digo, han hecho un informe donde esto es sorprendente, lo que sería el papel de trabajo de 200 y pico folios, se ha hecho público simultáneamente en todas partes del mundo, a todos los parlamentos, a todos los medios de comunicación, que no tiene nada al final. No hay ninguna acusación concreta, simplemente establece la posibilidad de que yo hubiera sido ayudado para ser elegido presidente del grupo de mi partido hace 6 años, lo cual es falso. Es decir, yo gané una elección libre contra otra persona, un finlandés, por voto secreto y en urna. Por tanto, no se puede manipular eso. No puede, porque nadie sabe lo que ha votado cada uno, y le voté por el 70%, gané por el 70% y él obtuvo el 30% de los votos aproximadamente. Bueno, pues es decir, toda la campaña electoral que yo hice fue mandar 2 emails a todos los miembros del grupo, que eso tiene un coste 0, por tanto, bueno. Y la otra acusación es que para hacer un rapport yo hablé con personas de la delegación de Azerbaiyán, que es el país en concreto, al que se le acusa de todo. Y bueno, yo hablé con centenares de personas en ese país. Estuve 5 años siendo el ponente, el reporter sobre ese país, el seguimiento. Eso me obligaba a hacer un par de visitas al año por lo menos. Y hablé con todo el mundo, ONGs, partidos políticos de la oposición y del gobierno, con los ministros, con todo el mundo. Y bueno, para saber cuáles eran sus opiniones ante los comentarios que nosotros hacíamos. Algo normal para hacer un informe. Entonces, bueno, sigo sin entender absolutamente nada. Seguramente será difícil para la audiencia entender esta cuestión, porque además hablamos de una institución como el Consejo de Europa poco conocido, no es una Unión Europea, es una cosa poco conocida, la verdad. Ya llueve sobre mojado, porque usted ya dimitió como presidente de la Asamblea por un viaje a Siria. Un par de meses antes de terminar el mandato, porque, bueno, pues todos estos mismos países que no están muy contentos conmigo, organizaron y orquestaron una campaña muy bien, bueno, pues eso, contra mí, y finalmente pues me vi obligado a dimitir porque ya estaba igual que estoy ahora, pues un poco muy enfadado, triste, y bueno, y llega un momento donde uno pues tiene un límite de aguante, ¿no? En aquel caso, perdón, en aquel caso era todavía más claro, porque ahí la acusación era que ser amigo de Rusia, ¿no? Entonces yo soy, en el Consejo estaba considerado como el gran amigo de Rusia, no sé por qué. Yo lo que he hecho ha sido siempre defender el diálogo, defender que Rusia es miembro del Consejo de Europa. El Consejo de Europa, como decía, no es la Unión Europea, sino que son 47 países, eso incluye a Rusia, Ucrania, Turquía. Entonces se me acusa de ser amigo de Rusia, de Turquía, de Azerbaiyán y de ser enemigo de Ucrania o de Armenia. Nada de eso es verdad. Yo siempre he condenado a Rusia por las actuaciones en Ucrania, por la ocupación de Crimea o los problemas en el Donbass. Bueno, sin embargo, ellos querían más. Y yo lo que siempre he defendido es que no había que expulsar a Rusia de la organización, que había que mantenerla dentro para mantener el diálogo dentro. Y esto pues no ha sido aceptado por una serie de países, unos porque odian a Rusia, otros porque hay intereses económicos y otros porque tienen mucho miedo, porque tienen los misiles de la OTAN puestos en la frontera y entonces dicen que si los rusos les van a invadir. Bueno, esto está por ver, pero en todo caso yo siempre he defendido que el diálogo dentro es lo más importante. Igual que fui a Siria pues para ver qué estaba pasando, le pude preguntar al presidente del país directamente por los derechos humanos, por las situaciones que estaban produciendo, por las acusaciones que había en el mundo, en el contexto de una forma ambigua y general. Yo no fui en absoluto, en ningún momento,
fui digamos que, bueno, pues comprensivo con él, sino todo lo contrario, fui crítico. Pero bueno, él me contestó que a todo, pues estaban en guerra y un país en guerra es difícil de establecer qué es lo bueno o qué es lo malo, ¿no? Una guerra es una guerra. Pero en todo caso, se me acusó de ser amigo, una vez más, de Rusia. Bueno, yo no soy enemigo de Rusia, desde luego, pero en el ámbito político, no creo que eso sea un delito. En todo caso. En el ámbito político español, usted, el PSOE ya ha pedido usted deje cualquier esto... cargo de responsabilidad, entra dentro del juego político. Sí, bueno, ¿Su partido le ha apoyado o se siente apoyado por su partido en este momento? Sí, completamente. Completamente, tanto a nivel regional como a nivel nacional. Yo he mantenido y hablado con todo quien tenía que hablar. Y bueno, la prueba está, pues, la última nota de prensa que ha salido esta tarde. La podemos enseñar ahora, por parte de la propia secretaría del partido. Es decir, que no, en ese punto. Claro, es que aquí ya estamos un poco en una especie de la quinta esencia, el paradigma de la posverdad. Es decir, ya empezó hace 10 o 12 años. Cuando esto que estamos hablando... Tenemos que ir abreviando ya, señor Agramunt. ¿Perdón? Tenemos que ir abreviando ya. Abrevio. Bueno, pues ya digo que entonces ya sucedió que se hizo un informe por una organización que entonces era desconocida, European Stability Initiative, que es la que ha hecho el informe sobre toda esta cuestión, el que ha provocado todo esto, acusándome a mí y a 50 o 60 parlamentarios más. La verdad es que ya la mayoría ya no son miembros, se han terminado su mandato, pero acusándonos sin ninguna prueba de todas estas cosas. Y esto lleva ya 10 o 12 años rodando. Bueno, jamás hubo ninguna prueba, pero bueno, pues simplemente se establece eso, se manda a todo el mundo y evidentemente la polémica se ha creado. Es decir, el informe han hecho lo mismo, sin ninguna prueba, sin ninguna evidencia, absolutamente falsa, y todo anónimo además, todo fuentes anónimas. Eso es lo que hay. Lo esparcen por todas partes y evidentemente a mí me convierten en ya una víctima o un cadáver político, como suelen decir ustedes los periodistas, ¿no? Es imposible defenderse de falsedades, de mentiras, sin pruebas y anónimas. Es muy difícil defenderse. Y a mí me toca defender. Claro, yo no puedo probar que he sido bueno. Tendrán que probar ellos que yo he sido malo. Pero el hecho es que estamos en esa situación. Pues, senador Agramunt, muchísimas gracias por su comparecencia en El Faro y por la valentía de llegar aquí y explicar su versión de los hechos. Y es la verdad que usted conoce. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Bueno, señor Urbanit,